Vamos a poner a grabar esto. Muy bien, seguimos hoy. Ya nos queda poco para hablar de medicamentos. Los 10 medicamentos más adictivos que hay en el mercado actualmente, los derivados del opio, son medicamentos que alivian el dolor, reducen la intensidad de las señales de dolor que llegan al cerebro y afectan las áreas del cerebro que controlan las emociones, lo que disminuye los efectos de un estímulo doloroso. Eh, Obviamente, ¿verdad? Son los opioides, que son los derivados del opio, ¿verdad? Está la morfina, que es un medicamento de gran poder analgésico, se usa para tratar dolores muy fuertes y suele utilizarse en cirugía. La adicción, perdón, se produce porque se une a los receptores opiáceos del dolor, produciendo un estado de bienestar en el paciente y se necesita receta y se dispensa en viales intramusculares por lo regular. La morfina, ¿verdad? Los que han padecido dolores bien intensos, especialmente piedra, muchas personas que padecen de piedra, cuando están en ese proceso son estos dolorosos, pues le inyectan morfina para controlar el dolor. Es sumamente adictivo, como dije, es un opioide. Así que, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con su uso. El fentanilo, yo se lo había mencionado creo que hace unos días, también actúa sobre los receptores opiáceos del dolor y de ahí su gran poder analgésico. Se usa en el tratamiento del dolor crónico y normalmente se aplica en parches transdérmicos, unos parches que se ponen en la piel. Se necesita también receta específica para estupefacientes. El fentanilo está de moda en Puerto Rico hace ya como unos 7 años. Es sumamente fuerte, es mucho más fuerte que la heroína y que cualquier otra droga de los usuales. Se estima que es 50 veces más fuerte que la heroína. Y el fentanilo en su versión pura, si usted la toca, muere. Por eso, ¿verdad? Que se procesa y no es total, no es pura, ¿no? Pero una persona que toque fentanilo en su versión pura, este, va a morir. Actualmente, en la crisis que hay en Puerto Rico de fentanilo, se detectó que el fentanilo viene de República, la gran parte de fentanilo que hay en Puerto Rico viene de República Dominicana y entra por el área oeste, ya se lo había mencionado, especialmente por Mayagüez, a través del ferry, es por donde viene. Tramadol es un analgésico opiáceo, se utiliza en comprimidos, o sea, en pastillas, para tratar el dolor, pero no necesita la receta específica de estupefaciente, por lo que es de más fácil acceso para el paciente. Está también la codeína, es un derivado opiáceo que tiene efecto antitusígeno, por lo que es útil para la tos seca. Es de fácil adquisición en la farmacia en forma de jarabe y comprimido, por lo que puede haber mayor número de personas con esta adicción y suele generar estreñimiento. Codeína está en el Comtrex, en el NyQuil, hay codeína. Algunos medicamentos para dormir como Tylenol PM, etcétera, tienen codeína. Así que de fácil acceso, crea mucha adicción también y en los últimos años los adolescentes y los menores de edad y algunos jóvenes universitarios están utilizando el NyQuil, el Comtrex, Tylenol y Panadol PM, la mezclan con alcohol y la utilizan como una droga bastante fuerte. De hecho, estaban utilizando el NyQuil y el Comtrex incluso para enjuagarse los ojos y crearse, ¿verdad? Una nota a través de los capilares oculares. Los grupos de las benzodiazepinas son conocidos como sedantes o tranquilizantes. Son sustancias que pueden disminuir la actividad cerebral. Esta propiedad hace que sean útiles para el tratamiento de los trastornos de ansiedad y del sueño. Está el diazepam, es un ansiolítico de acción prolongada. Fue el primero del grupo con actividad hipnótica, anticonvulsiva, sedante y relajante muscular y se dispensa en comprimidos, pastillas, y se recomienda utilizar como mucho por 15 días el diazepam. Está el lorazepam, también es un ansiolítico de acción corta, tiene acción hipnótica, anticonvulsionante, sedante y relajante muscular. Se prescribe en comprimidos para personas mayores, ¿verdad? Muchas veces. El alprazolam
ansiolítico de acción corta también, a diferencia de los anteriores. Este posee actividad antidepresiva, todos necesitan receta médica y se presentan en forma de pastillas o comprimidos, ¿verdad? Pastillas o cápsulas. Y este es el más adictivo de todo. No sé si usted está adicto a ese, que es el café con pan. Así que está el diazepam, todo lo que termina con pan y el café con pan, pues usualmente es el más adictivo de todos los demás. Y ese afecta más el estómago porque nos hace más pipones. Los estimulantes, eso lo puse porque lo vi en estos días en Facebook, que decía que el café con pan era más adictivo que el diazepam. Yo creo que es verdad. Los estimulantes en este caso actúan en el cerebro de manera similar a una familia clave de neurotransmisores cerebrales llamados monoaminas, que incluyen la norepinefrina y la dopamina. Los estimulantes aumentan los efectos de estas sustancias químicas en el cerebro. Está en el metilfenidato, es un estimulante débil del sistema nervioso central, se usa para tratar el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, se usa en niños principalmente y en forma de comprimidos. El oximetazolina es un descongestionante nasal en formato inhalador de fácil adquisición en la farmacia sin receta médica. No se recomienda utilizar más de 3 días y si se utiliza muchos días puede causar efectos rebote y necesitarlo siempre para respirar mejor, que eso es lo que le llamamos una adicción. La cafeína, lástima, ¿verdad? Que aparece aquí, produce estimulación cardíaca, se emplea en comprimidos como antimigrañoso en combinación con otros analgésicos, produciendo adicción a estos preparados. Son preparados de fácil adquisición en la farmacia. Esto, ¿verdad? La cafeína aparece en ciertas pastillas que hay que son para el dolor de cabeza más intenso y se vende sin receta, que es como un analgésico que le incluyen cafeína concentrada para aliviar el dolor de cabeza, especialmente el Bayer Migraine tiene cafeína. De hecho, el té verde tiene mucha cafeína. Por eso se recomienda que el té verde no se tome después de las 5 de la tarde, porque a muchas personas le quita el sueño y le aumenta la energía porque la concentración de cafeína es bastante alta. Otras adicciones, tenemos la adicción al juego, que se le conoce también como ludopatía. Es una adicción patológica a los juegos de azar, también llamada, ¿verdad? Como dije, ludopatía, es el deseo irrefrenable de seguir apostando a pesar de los estragos que esto causa en tu vida. Apostar significa que estás dispuesto a arriesgar algo que valoras con la esperanza de recibir algo que tiene un valor aún mayor. Las apuestas pueden estimular los sistemas cerebrales de recompensa, o sea, la dopamina, al igual que las drogas o el alcohol y causar adicción. Es un trastorno que puede destruir vidas, aunque el tratamiento de la ludopatía puede ser complejo. Muchas personas que luchan contra este trastorno han encontrado ayuda a través de tratamiento profesional. Síntomas de la adicción al juego. Estar preocupado por las apuestas, por ejemplo, planificar continuamente cómo ganar más dinero a través de las apuestas. Sentir la necesidad de apostar sumas de dinero cada vez más altas para lograr la misma emoción. Intentar controlar, reducir o detener las apuestas sin éxito. Sentirse inquieto o irritable al intentar reducir las apuestas. Apostar para escapar de los problemas o aliviar los sentimientos de desesperanza, culpa, ansiedad o depresión. Intentar recuperar el dinero perdido con más apuestas, que es la recuperación de las pérdidas. Así es que, ¿verdad? La ludopatía es una adicción real. En Puerto Rico tenemos un problema muy serio con personas de la tercera edad que cuando reciben sus pensiones y su seguro social, abarrotan los casinos para jugar. Y es un problema muy serio ahí en Puerto Rico. Muy, muy serio. Los síntomas también, ¿verdad? Signos y síntomas de la ludopatía también pueden incluir lo siguiente: mentirles a los miembros de la familia o otras personas para ocultar la magnitud de las apuestas, poner en peligro o perder relaciones importantes, un trabajo u oportunidades académicas o laborales debido a las apuestas, recurrir al robo o al fraude para recuperar el dinero de las apuestas y pedirle a otras personas que se hagan cargo de sus problemas económicos porque él apostó todo el dinero. A diferencia de la mayoría de los apostadores ocasionales que se detienen cuando pierden dinero o que establecen un límite para perder, las personas con ludopatía
no pueden evitar seguir jugando para recuperar el dinero, un patrón que se vuelve cada vez más destructivo con el tiempo. Recuerden que, ¿verdad? Para que sea un trastorno, déjame que esto está sonando, para que sea un trastorno debe afectar la funcionalidad de las personas y obviamente este tipo de adicción es bastante fuerte. Y mucha gente no lo toma como una adicción, sino que le gusta jugar, pero cuando vemos todos estos síntomas, realmente es una adicción. Algunas personas con ludopatía pueden tener periodos de remisión en los que no apuestan o apuestan menos durante un tiempo. Sin embargo, sin tratamiento, la remisión generalmente no es permanente. ¿Verdad? Que dejan de apostar por un tiempo, que la remisión, dejan de hacerlo, pero si no reciben tratamiento, un cambio de mentalidad y conducta, van a regresar o están, ¿verdad?, en un peligro inminente de regresar a ese tipo de adicción. Las causas no se comprende bien que lleva a una persona a apostar de manera compulsiva. Al igual que muchos problemas, el origen de la ludopatía puede ser una combinación de factores biológicos, genéticos y ambientales. Usualmente es más ambiental en el caso de los adultos de la tercera edad porque están solos, aburridos en muchas ocasiones. En Puerto Rico, lamentablemente, no se honra a la gente de la tercera edad como en los países de Medio Oriente y Oriente. Así que cuando uno llega viejo aquí, pues uno es echado a un lado y muchas de estas personas que tal vez no tienen familia cerca, no tienen familia viva, recurren a esto porque allí también se encuentran con otras personas, ¿verdad? Que son de más o menos su misma edad y además de jugar pueden compartir y ese sentido de soledad, pues se maneja de esa manera. Factores de riesgo, si bien la mayoría de las personas que juegan a las cartas o cualquier otra cosa o apuestan nunca llegan a tener un problema con el juego, las apuestas, ciertos factores están más asociados a la ludopatía, trastorno de salud mental. Las personas que juegan y apuestan de manera compulsiva a menudo tienen problemas de abuso de sustancias, trastorno de personalidad, depresión o ansiedad, ¿verdad? Y cuando hablo de depresión y ansiedad, se menciona aquí, volvemos, personas que se sienten solas, ¿verdad? Cuando llegan a cierta edad, pues van a buscar estos escapes, porque además de jugar, están con otras personas, como dijo ahorita, y comparten. Obviamente, si el elemento de poder hacer esto es el juego y hay que jugar para estar ahí, porque en los casinos no te dejan estar más de cierta cantidad de minutos. Si no estás jugando, tienes que ir. Y más ahora con esto del COVID, pues comienzan a jugar y ganan, y ven que ganan y vuelven a jugar y después pierden, pero como ganaron, quieren volver. Y como hay otros compañeros, ¿verdad?, que están allí, amigos, que están ganando o siguen jugando, pues yo voy a seguir haciendo lo mismo porque pues aquí es que me puedo encontrar y me puedo sentir menos solo. La edad, como dije, la ludopatía es más frecuente en personas jóvenes y de mediana edad, por lo menos en general. En Puerto Rico esto se invierte. Yo cuando trabajé en AMSCA, se abrió un programa de ayuda para personas que tenían problemas de ludopatía, ¿verdad? De prevención más bien. Y más del 50-60%, más del 60% de las personas que eran referidas eran personas de la tercera edad. En otros países del mundo, los jóvenes, las personas más jóvenes tienen este problema y las apuestas en su mayoría que hacen son apuestas en línea, eh, en boxeo, juegos de otro tipo de deporte y también juegan cartas, juegan póker online y crean una adicción bastante fuerte. Sí, el sexo, la ludopatía es más frecuente en hombres que en mujeres. Las mujeres que juegan por lo general empiezan más tarde en la vida y pueden volverse adictas con mayor rapidez. Sin embargo, los patrones de juego entre hombres y mujeres son cada vez más similares. A más temprana edad empiezan más hombres que mujeres, a más tardía edad también empiezan más hombres que mujeres, pero las mujeres cuando empiezan tienden a ser más fuerte en ellas la adicción al juego que en los varones. Influencia de familiares o amigos, lo mencioné ahorita, tengo amigos que juegan, pues yo juego, o si es el lugar donde me puedo encontrar con mis amigos y para encontrarme con ellos hay que jugar, pues jugamos. Medicamentos para tratar la enfermedad de Parkinson y el síndrome de las piernas inquietas, ciertos medicamentos llamados agonistas dopaminérgicos
pueden tener un efecto secundario raro que produce conductas compulsivas como la ludopatía. Fíjese que hay incluso medicamentos pueden llevar a la gente a esta adicción. Ciertas características de la personalidad: ser una persona muy competitiva, adicta al trabajo, impulsiva, inquieta o que se aburre fácilmente, puede aumentar el riesgo de padecer ludopatía. Esta adicción, pues, la quise incluir porque ¿verdad? Se ha hecho muy popular, especialmente en Europa, que es adicción a la religión. En el libro Toxic Faith, Understanding and Overcoming Religious Addiction, Fe tóxica, el entendimiento y la superación de la adicción a la religión, leemos: la fe tóxica es una relación peligrosa y destructiva con una religión u organización. Se relaciona con organización más que con Dios. O sea que la gente, cuando hablamos de adicción a la religión, no es que la gente tenga una adicción a Dios, tiene adicción a esa congregación, a esa denominación, a esa organización de fe. Causas principales: padres rígidos o no cariñosos, una herida del pasado que no está sanada o resuelta. Ejemplo: conflicto, duda, la muerte de un ser querido, la autovaloración es baja ¿verdad? La autoestima, el querer ser aceptado por los demás, la excesiva confianza en un amor falso de los líderes de la religión, el abuso físico, sexual y o emocional. El niño se siente alejado de la familia, se busca perfeccionismo y expectativas muy altas. Soledad, se busca respuestas a la pregunta de por qué la vida es así, por qué murió mi hijo, etcétera. Esas son las causas principales, ¿verdad? Que los estudios indican que una persona puede padecer de adicción a la religión. La forma de fe tóxica es empezar a aislarse, relacionarse solamente con los siervos amigos de la religión, hablar de la religión, asistencia muy asidua al servicio, actividades religiosas compulsivas, el miedo, la culpabilidad, el querer ganar el amor de Dios, el dar para recibir, un enfoque excesivo en sí mismo, la intolerancia de opiniones contrarias o de otras religiones, la adicción a los efectos emocionales que me da la religión y el diablo visto en todos lados, etc. Así que de alguna de estas cosas que he leído, usted tiene que haber escuchado. Yo he escuchado de muchas de ellas. Con el pasar de los años, cada vez hay más visiones religiosas diferentes dentro de la fe cristiana. Yo escribí un libro que se llama Sane sus heridas religiosas, donde hablo de algunas de estas cosas, de cómo se manipula, se utiliza a Dios y a la iglesia y las posiciones ministeriales para manipular a la gente y para maltratarla. Eh, pero a mí, en este sentido, de todas estas nuevas visiones religiosas que han aparecido en la fe cristiana, comentaba en estos días con un amigo que lo más que me preocupa es la gente que no va a la iglesia, que son los espectadores. De tanta cosa que se dice, de tanta cosa que se practica y de tantas nuevas revelaciones, esa gente están ahí y no saben a dónde ir. Hoy en Puerto Rico pues tenemos cada vez más gente, ¿verdad? Como dije, con diversas visiones. Hoy tenemos a los mesiánicos, que es una facción que salió de la iglesia evangélica y apostólica, donde ahora las raíces hebreas son, según ellos, ¿verdad? Sumamente importantes. Y ahora hay que hablar en hebreo, ahora no se puede decir Jesús, hay que decir Yeshua, no se puede decir Dios ni Jehová, hay que decir Yahweh. Hay que celebrar todas las fiestas obligatoriamente, porque el que no la celebra está en pecado, se guarda el sábado y una serie de cosas que vienen ahora de personas que practicaban lo que se ha practicado, ¿verdad? Históricamente dentro de la iglesia cristiana, y de repente eso que se practicó bajo una nueva revelación, pues ya no funciona y ahora hay que ahora ser judíos. Yo he visto gente que andan con el manto de oración debajo de, los varones específicamente, debajo de la camisa y los flecos guindándoles por debajo de la camisa. Y yo, ¿verdad? Respeto, mire, la gente, si la gente quiere creer que vestirse de verde aguacate lo va a llevar al cielo, yo no tengo problemas con eso. Ninguno. O sea, la gente que practique lo que quiera practicar, ¿verdad? Porque si Dios no lo impide, yo tampoco creo tener este llamado que algunos dicen tener o creen tener de estar insultando a todos los que no piensan como ellos y mandándolos al infierno porque entienden que con eso defienden el evangelio. Eh, Cada cual puede practicar lo que quiera. Vuelvo y digo, a mí mi preocupación mayor es la gente que no está yendo a la iglesia. O sea, yo imagino que ellos de espectadores dicen, bueno, ¿a quién le creo?
a dónde voy, y esa es mi preocupación mayor. Así que, ¿verdad? Es importante que nos mantengamos apegados a la palabra de Dios, que es la única fuente segura, profética y de dirección para todos nosotros, ¿verdad? Y el que quiera hacer voto nazareo que lo haga, el que quiera vivir bajo la ley que la viva, ¿verdad? Hay dos tipos de religiones o de fe que son aceptadas por Dios, que es el judaísmo y el cristianismo. Pues si el que quiera ser judío de nuevo o quiera irse al judaísmo que vaya, el que se quiera quedar en el cristianismo que se quede. Lo importante es que nosotros, no importa lo que practiquemos, no nos convirtamos en talibanes y practiquemos la yihad cristiana, que es la guerra santa. Eso es lo más que a mí me preocupa, porque el mundo nos está mirando, entonces la gente peleando por los sábados y por la fiesta y por pantalones y pantalla todavía, y el mundo está allí esperando a que alguien le hable de Cristo, mientras nosotros nos estamos hartando bofetá, como digo yo, por doctrinas y algunos no son doctrinas, son embélicos. Características de una fe tóxica: los miembros del sistema se jactan de tener habilidades, entendimientos y conocimientos. Prueba todo esto de que están en posesión de la verdad. Atacan a los demás por creer que son los únicos que se encuentran en el camino correcto. Citan las escrituras para motivar a los miembros, haciendo creer a los fieles que están sirviendo a Dios, aunque en realidad están sirviendo los intereses de sus líderes, que se limitan a citar lo que les conviene. Los líderes tienen dones, revelación y autoridad, y por lo tanto nadie puede cuestionarles, porque eso sería dudar de Dios. El líder o los líderes tienen un don especial que no tienen los demás miembros. En una iglesia sana todos son iguales y especiales a los ojos de Dios. Bueno, no voy a abundar mucho en esto, pero los líderes narcisistas son ese tipo de líder donde ellos son los únicos portadores de la verdad y la unción, y son los únicos que pueden repartir unción, dones y ministerios. Y quien no piense como ellos, pues está, ¿verdad?, condenado a vivir en una maldición eterna, según ellos dicen. Si usted sabe la cobertura de alguno de estos individuos, pues saben que lo van a maldecir con todas las palabras que ellos puedan maldecirlo. Claro, estamos lavados por la sangre de Cristo, que maldigan lo que quieran. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, dijo lo siguiente: a los que te bendigan, yo voy a bendecir, y a los que te maldigan, yo voy a maldecir. Así que a mí, si me bendicen, gloria a Dios, yo sé que Dios los va a bendecir, y los que me maldicen, pues que se las arreglen con Dios como puedan. Yo no voy a perder el tiempo en contestar maldiciones, porque dice la Biblia que de una misma boca no puede salir bendición y maldición. Así que yo no me presto para eso. El líder es dictador y autoritario, no hay diálogo, aquí se hace lo que yo diga, y hay dos maneras de ver las cosas, la mía o la incorrecta. Esa es la visión de estos individuos. Existe un pensamiento de ser los perseguidos. El mundo es malo, no somos como el mundo. Como los del mundo, atacan a los no miembros y glorifican las actividades de su organización. Estos líderes y estos miembros ¿verdad?, que tienen una fe tóxica, cuando alguien que no piensa como ellos los cuestiona o los critica, pues seguida gritan persecución, nos están persiguiendo. Los sistemas tóxicos son de naturaleza punitiva, confiesan delante de otros sus pecados, expulsan o censuran y castigan en otras maneras, y los miembros creen que es difícil seguir a Dios. Yo hace muchos años, ya yo pastoreaba, me invitaron a un encuentro cuando estaban los G12 y el río de Dios, que lo practica Cachula, no recuerdo ahora, que era lo mismo que G12 y yo le cambiaron el nombre. Me invitaron para que yo fuera a recurso y fui, y no me gustó lo que vi, porque gente ya convertida los hicieron pasar por un proceso de recordar todos los pecados, escribirlos en un papel y ponerlos en una cruz con un clavo, y al otro día el papel que tú habías puesto escrito lo quitaban y ponían en blanco, y era que Dios ya había perdonado sus pecados. Entonces yo siempre, ¿verdad?, en aquel momento privadamente cuestioné al que me invitó, le dije, pero ven acá, y el día que yo acepté a Cristo, mis pecados no fueron perdonados, y sí son perdonados hoy aquí en este retiro. Me dijo, sí, eso es así. Yo, ok, pues sabe que no volví. Porque mis pecados, yo siempre he entendido que mis pecados fueron perdonados el día que yo acepté a Cristo como mi Salvador, y que Dios no se acuerda de ello, ¿verdad? Y por eso que digo que los sistemas tóxicos son de naturaleza punitiva. Los líderes usualmente quieren recordarle a la gente sus pecados para que la gente mantenga una codependencia con el líder, y sienta a la gente que no es digna de recibir nada bueno de Dios.
sino viene a través de su líder. Ojo con eso. En un sistema tóxico, los adictos tienen que dar el máximo servicio, los miembros se gastan y no pueden pensar claramente, existe mucha inquietud. Cuando los líderes cometen errores, buscan a un culpable para que ellos salgan siempre limpios. Si el líder se escocota, pues no fue culpa mía, es que el diablo utilizó a esta persona para hacerme pecar. Yo sigo siendo santo. Mire las características de mucha de la gente que su pecado es descubierto. Todos se arrepienten después que los cogen. Casi ninguno se arrepiente antes de que los cojan. Eso para mí, como yo estudié salud mental, yo soy muy solo a veces demasiado, pero yo siempre o sea, pongo un signo de interrogación en algunos casos y digo, bueno, ¿y si no te hubiesen cogido? ¿Te hubieses arrepentido? Porque tú sabes, decirle al juez, ¿verdad? Después que te cogen robando y te arrestan, y tú que fuiste policía, y donde el juez decir, me arrepiento de haber robado, y el juez dice, bueno, pero robaste, ¿no? Entonces, arrepentirte delante del juez para ver si te bajan los años, pues, tú sabes, eh, yo obviamente no determino la salvación de la perdición de nadie. Gracias a Dios por eso. Porque nosotros los humanos con nuestros prejuicios, pues mandaríamos un montón de gente al infierno de una. Pero realmente les digo esto porque estos líderes de fe tóxica o de organizaciones que tienen fe tóxica, por lo regular salen airosos en este tipo de cosas porque siempre la culpa es de otro. Por dentro de sí mismo se siente un vacío, pero al exterior presentan una cara de felicidad y paz, ¿verdad? Porque nadie que sea manipulado y maltratado debe sentir paz y felicidad. Pero como queremos creer que estamos en el lugar correcto con la gente correcta, pues es la cara que ponemos. De hecho, hoy comencé a ver en Netflix, vi solamente el primer episodio, pero no tuve mucho tiempo. Comunidad, algo de digna, no me acuerdo ahora, se los recomiendo que lo vean, es de un individuo alemán que creó una comuna en Chile, una comuna religiosa. Y el tipo era básicamente idolatrado como si fuera Jesucristo y abusaba de los niños. Eso fue cuando Pinochet. Lo encontré muy interesante. La comunicación proviene de arriba hacia abajo y nunca de la base, no hay diálogo. O sea, cuando decimos de arriba, digo de arriba hacia abajo, es el líder el que habla, todo el mundo escucha. Lo que digan los demás para mí no tiene ninguna importancia porque el de la revelación soy yo. Las reglas distorsionan el propósito de Dios. En lugar de Dios, las reglas refuerzan la adicción, no fortalecen la relación o la fe en Dios. Todos hablan de lo mismo, se visten de igual manera, no hay espacio para la individualidad. La fe consiste en reglas y más reglas que esas reglas o dogmas le llamamos doctrina, ¿no? ¿Verdad? Nos inventamos un reglamento, le decimos a la gente que fue doctrina, porque así damos la impresión de que Dios lo reveló y Dios lo ordenó y establecemos este sistema de reglas como hicieron los fariseos, que de ciento y pico de leyes terminaron 600 y pico, porque ellos siguieron añadiendo y añadiendo y añadiendo las del sí y las del no. Y así que, ¿verdad? Pues, como decía Jesús, esta gente pone cargas a la gente que ni ellos mismos pueden llevar, pero usualmente los líderes de la fe tóxica tienden a crear reglas que ni aún ellos pueden llevar, pero obligan a la gente a llevarlas. En un sistema de fe tóxica, los líderes no son responsables ante los demás. Una persona que piensa que es solamente responsable para con Dios es una persona enferma. Y los hemos escuchado, ¿verdad? Yo solo le respondo a Dios. A mí me juzga Dios. Y cada vez que yo escucho a alguien decir, a mí me juzga Dios, y yo digo, ¿y a ti no te tiemblan las rodillas cuando dice eso? Porque que te juzgue yo, que me puedo equivocar, pues eso a ti no te debe mover un pelo. Pero Dios, que todo lo sabe, que conoce nuestro corazón, que conoce todo, y nosotros decir, a mí me juzga Dios, oye, a mí me temblarían las canillas, como decían en mi barrio, ¿no? Pero este tipo de persona piensa que esa conexión que ellos tienen con Dios es tan perfecta que ellos no tienen que responderle absolutamente a nadie. Nosotros como cristianos le respondemos a nuestros líderes, ¿verdad? De fe. Y cuando somos líderes de fe, nosotros le respondemos al pueblo, aparte de a Dios, porque nos debemos al pueblo, ¿no? Y el pueblo tiene que ver transparencia, tiene que ver sanidad, tiene que ver una vida recta en nosotros. Nosotros no podemos vivir como nos da la gana, porque a mí me juzga Dios nada más.
Categorizar a otros, generalizar, darles nombres, fabricar estereotipos para no hacer caso a sus creencias, generalizan, quitan la individualidad de la persona y desacreditan sus creencias, ¿verdad? Para poder cambiar eh, la forma en que piensa la gente de la iglesia, pues utilizan todas estas cosas y aquellos que no piensan como ellos, pues son desacreditados. Le ponemos cualquier tipo de sobrenombre para minimizar, ay, la palabra. minimizar, minimizar es un disparate, para minimizarlos y para obviamente devaluarlos, ¿no? Como yo soy el que carga la unción y yo soy el que tengo la revelación y yo soy el macaracachimba espiritual, pues todos los demás son hijos del diablo, son ignorantes, son neófitos, no son inteligentes, toda serie de cosas que decimos, ¿verdad? Para devaluar a otros y obviamente las personas que hacen eso no es porque entiendan que son grandes, sino que si achico a los demás, pues no se dan cuenta de mi estatura. La adicción al trabajo, también denominada en el término anglosajón como workaholics o trabajólicos, se caracteriza por una necesidad excesiva e incontrolable de trabajar de forma constante y este comportamiento puede interferir en nuestra salud física y emocional, así como en nuestras relaciones sociales. Lamentablemente, hay mucho pastor que es workaholic. Están los 7 días metidos en la iglesia, están toda la semana 12, 14 horas diarias trabajando para la obra. Sus iglesias usualmente no crecen y cuando llegan a crecer y llegan a cierto, ¿verdad?, número grande, ya ellos no pueden pastorearla porque no hay energía, porque están enfermos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dios le dio orden al mundo y creó todas las cosas en esta tierra nuevamente. Y descansó el séptimo día. Dios no necesitaba descansar, pero nos enseñó balance. Y nosotros, los ministros, tenemos que crear una vida de balance. Hay ministros que no toman vacaciones, hay ministros que no toman días libres, hay ministros que sacrifican su vida, la de su pareja y la de sus hijos para trabajar y que es la obra. Ojo con eso. La adicción al trabajo muchas veces es solamente un signo de depresión. Y el trabajo excesivo es el mecanismo de defensa para ocultar esa depresión y esa frustración que muchos pastores viven. Las personas con adicción al trabajo suelen trabajar sin obligación, entre comillas, explícita ni implícita, fuera de horas, dedicando un tiempo excesivo a su labor profesional y sintiéndose mal si no lo hacen. Este hecho hace que muestren desinterés por otras facetas de su vida como hobbies o relaciones personales. Causas de la adicción al trabajo, una vez más, no nos encontramos ante una sola causa explicativa del problema, sino a una combinación de lo siguiente. Ambición excesiva por el dinero y el poder. Algunas personas, ¿verdad?, que trabajan overtime o trabajan varios días a la semana. Yo conocí una persona que ya recibía su seguro social, recibía la pensión del trabajo, era presidente de la unión de esa empresa, no era del gobierno, una empresa privada, y todavía trabajaba en la empresa. Y un día él es cristiano. Y un día hablando me dijo todo eso. Y yo digo, ven acá, ¿y cuándo tú te piensas jubilar? Ah, yo me siento todavía fuerte. Y yo, pero no es que te sientas fuerte. La pregunta es, ¿cuándo tú te vas a disfrutar el fruto de tu trabajo? No es que tú te sientas fuerte o débil. O sea, al tú decirme que te sientes fuerte, lo que me estás diciendo es que tú vas a dejar de trabajar cuando caigas en cama. ¿Verdad? Eso es lo que uno debe entender. Ahora, la pregunta es, ¿de verdad tú quieres trabajar 60 años de tu vida y parar de trabajar cuando ya estás encamado y alguien te tenga que cambiar pañal y darte la comida y todas esas cosas? Pues mira, eso no creo que sea un pensamiento correcto ni está alineado con el diseño de Dios. La incapacidad para delegar tareas o no saber decir que no a las demandas del jefe o compañeros. Hay que aprender a decir que no. ¿Verdad? Esto es importante y hay que aprender a delegar. Muchos pastores no toman vacaciones, ni días libres, ni nada de eso, ni viajan, porque ellos dicen que no tienen a nadie en la iglesia que pueda hacerse cargo de la iglesia. Y yo, bueno, y tú no has preparado a nadie. ¿A quién voy a preparar? Bueno, eso lo debes saber tú, ¿no? Que eres el pastor y conoces la gente. Yo no te lo puedo decir. No es que no hay nadie. Bueno, no hay nadie o tú no quieres que haya nadie, ¿no?
Oye, Dios diseñó las cosas de una forma específica, ¿no? Y Dios sabía que los dos apóstoles, ¿verdad? De la iglesia original no iban no estaban aquí para piedra, como decimos, ¿no? Si iban a morir un día, ¿qué hicieron ellos? Prepararon otra gente y lo fueron dejando. Pues eso no es el plan de Dios. Cuando Jesús se fue, no dejó 12, de hecho dejó 120. Jesús no se fue y dijo, bueno, como nadie va a hacer lo que yo hago, por el contrario, Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice. Nosotros como líderes de la iglesia tenemos que adquirir la mentalidad de Jesús. Jesús dejó gente para que hicieran cosas mayores que la de tenemos. Nosotros con los pastores tenemos que identificar con el paso del tiempo personas que puedan seguir al frente de la visión que Dios dio. Mano Gille dijo que él no se iba a morir, que se iba en el arrebatamiento. Pues se murió. ¿Y qué pasó ahora con el Ministerio Cristo Viene? ¿Usted ha escuchado algo de él? De la cadena del milagro. ¿Usted escucha algo? Nada. Él no dejó a nadie, él no preparó a nadie. El candidato tal vez ideal era el nieto, pero tampoco lo dejó. Y la Junta ahora tomó control y ellos manejan eso como ellos entienden. De hecho, el nieto no puede ni ministrar allí. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque no hay nadie, ¿verdad?, idóneo que pueda hacer las cosas que yo hago. Nadie las va a hacer como tú las haces, pero todo el mundo puede hacer lo que tú haces, cualquiera. Problemas económicos y de alta competitividad, rasgos de personalidad tipo A, personas involucradas en diferentes tareas con elevados niveles de hostilidad y estrés, que es a lo que, ¿verdad?, nos referimos. La falta de organización que permite la acumulación y sobresaturación del trabajo. Muchos pastores tampoco planifican mucho. Esta iglesia la dirige el Espíritu Santo y vamos haciendo las cosas según el Espíritu Santo nos dirija. Yo siempre le digo lo mismo, suerte con eso. Jesús dijo, Jesús dijo, planifiquen. Porque qué persona que no va a construir una casa no se sienta primero y planifica. No vaya a ser que cuando la casa esté a mitad no tenga dinero para terminar y la gente se burle de él. Eso dijo Jesús, no lo digo yo. Pero como a veces somos tan espirituales, ¿verdad? Estamos ahí ready para que el Espíritu Santo nos hable y sabemos cuando el Espíritu Santo nos habla y ¿verdad?, nos dejamos dirigir. También la Biblia dice, ¿verdad?, que el hombre de doble ánimo se deja llevar por cualquier viento. Pero ojo, tengamos cuidado. Dios quiere que planifiquemos. Si usted lee el libro de Génesis, cuando Dios fue creando cosas, la primera cosa que creó era necesaria para la segunda. Lo que hizo el primer día, eso era necesario para lo que iba a hacer en el segundo día. Lo que hizo el primero y el segundo era necesario para el tercero. Y así fue hasta que el sexto día creó al hombre. El hombre ya tenía todo lo que necesitaba para vivir en esta tierra. Dios planificó. Nosotros tenemos que planificar. Ausencia de estrategias para organizar el tiempo, problemas familiares que pueden hacer que el trabajador posponga acudir a casa. Mire, yo leo esto, ¿verdad? Y un pastor, cuando ya llevábamos como 7 meses del lockdown, me escribe. ¿Usted sabe lo que me escribió? Que se está volviendo loco porque estaba pasando demasiado de mucho tiempo en su casa con su mujer y sus hijos. Así me escribió. Yo digo, pero ven acá, tú no escribes tanto en las redes sobre la familia. ¿No te gusta estar con la tuya? Ay, que yo no estoy acostumbrado a estar encerrado. Y yo, pero tú estás encerrado. Porque tú puedes ir al supermercado, puedes caminar por la calle, o tú tienes un guardia frente a tu casa. O sea, a ti no te gusta estar con tu familia, por eso es que te pasas tanto tiempo en el templo. Sí, y mi hermano, le voy a dar un consejo que usted no me ha pedido y que tal vez jamás me vuelvas a escribir nada. Yo tú, me cogí una sabática del ministerio. Qué triste, ¿verdad? Sí, dije, me cojo una sabática del ministerio. Tú no estás preparado para pastorear. La Biblia dice que el que quiera pastorear, que administre bien su casa. Y a ti no te gusta administrar la tuya, pero quiere administrar la de Dios. Pues usted sabe, ¿verdad?, lo que pasó. Lo que yo dije, yo sé que no voy a escribirle no, y no me escribió de nuevo. Así que
Pero, hermano, tú como pastor no me digas tú a mí que a ti no te gusta estar en tu casa con tu familia. En serio. Manejo inadecuado de los retos que en vez de suponer una forma de crecer, llevan al trabajador a meterse en una espiral de trabajo en la que no sabe cómo salir. No se alcanzan objetivos, la iglesia no crece, no progreso, no avanzo, así que ¿qué hago? Me involucro o me envuelvo en un ciclo continuo de trabajo, trabajo, trabajo y actividad, buscando a ver si en algún momento ese exceso de trabajo y actividad me ayuda a avanzar. Yo he visto muchas iglesias que tienen la agenda del año cargada, pero cargada, cargada, cargada de actividades. Una cosa bárbara. Cuando llega diciembre no han bautizado ni a 5. Y yo siempre digo a los pastores, pero ven acá, todo ese exceso de actividad, ¿cuál fue el fruto? Claro, nos ponemos espirituales. Ah, nos ganamos a 5. ¿Cuántas actividades tuviste? 30. Te ganaste a 5. Sí, pero acuérdate, apóstol, que la Biblia dice que si uno conoce a Cristo hay fiesta en el cielo. Proporcionalidad. Si tú trabajas 14 horas diarias para ganarte $15 diarios, pregunto yo, ¿hay proporcionalidad? Te está ganando a peso la hora. ¿Vale la pena 15 horas de trabajo para $15? ¿Hay fruto de toda esa actividad? No, pero le gusta estar involucrado en esas actividades. Mire, gente, la cantidad de ministros que a mí me escribe todavía hoy a quejarse de lo cansado que están, cuando yo les pregunto qué estás haciendo y me dan todo el schedule diario usual. Le digo, ¿y tú no has pensado delegar? Ah, es que yo tengo líderes buenos, pero están ocupados. Pero ¿para qué los tienes de líderes si no pueden servir? No, pero es que son buenos. ¿Buenos para qué? Serán buenos en lo que hacen allá, serán buenos para llevar comida a su casa, pero como líderes en la iglesia están sirviendo, están ejerciendo, te están aliviando la carga, no. Entonces lo justifican, no, pero es que son gente que son muy buenas y ellos quisieran, pero no pueden. Ok, ¿y qué otro? ¿Has considerado bajar la cantidad de actividades? No, porque si bajo la si bajo la cantidad de actividades, la gente se queda en su casa. O sea, que las actividades son para tú atraer a tu gente y mantenerlos ahí entretenidos. Mientras tanto, tú te estás matando ahí. Me dice, tú tienes razón. Me llaman 2 meses después. ¿Sabes para decirme qué? Que se sientan exactamente igual porque siguen haciendo exactamente lo mismo. No hay balance, gente. Tiene que haberlo. Tratamiento de adicción al trabajo, esta adicción debe ser tratada y aunque existen medicamentos que atacan los síntomas como la ansiedad y obviamente también la depresión, no se recomienda la automedicación. Por esto es importante que sea un profesional quien pueda evaluar, diagnosticar y tratar a un adicto al trabajo. Un psicólogo especializado en adicciones puede brindar terapia o recomendar tratamientos médicos. Adicción al sexo o la pornografía. Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Eso lo digo Confucio. Los vicios, ¿verdad? Las adicciones. Vienen como pasajeros, visitan como huéspedes, pero se quedan como amos. Al final, la persona que padece una adicción está sujeto a la adicción. El término pornografía se refiere a cualquier material literario, artístico o cinematográfico que exhibe de manera explícita genitales y acciones sexuales que tiene como objetivo principal excitar al espectador de manera sexual. Perdón. ¿Cómo funciona el placer? Cuando realizamos una actividad como saborear un alimento que nos gusta, escuchar un elogio de un amigo o percibir algo que nos excita sexualmente, el cerebro produce una sustancia química llamada dopamina, que es la sustancia del placer y la satisfacción. ¿Qué es lo que hace que sintamos placer? Como nos indica la psicología online, que es una página muy buena que se la recomiendo, se llama Psicología Online. Con la liberación de este neurotransmisor, el cerebro recibe mensajes para que deseemos repetir el comportamiento y liberar así más dopamina. Situaciones como comer, relacionarse con otras personas o reproducirse son conductas que aumentan nuestras posibilidades de supervivencia como especie. Esta es una forma de recompensa que produce que nuestro cerebro nos incite a realizar estas actividades, ¿verdad? Cada actividad que nosotros hacemos que nos dé satisfacción y placer, el cerebro va a querer repetirla. Y la pornografía
hace que se genere mucha dopamina en el cerebro y esto, ¿verdad?, da un sentido de placer y satisfacción y el cerebro obviamente va a querer que la gente siga viendo pornografía por ese placer que sienten. ¿Cómo puede convertirse la pornografía en adicción? Aunque en la mayoría de los casos la pornografía es un entretenimiento, otras veces puede convertirse en un hábito que genera dependencia. El visionado de pornografía, o sea, el ver pornografía produce una descarga excesiva de dopamina y por tanto una sobreestimulación en el sistema de recompensa del cerebro. Este exceso de liberación de dopamina genera un mensaje para que repitamos la conducta y por tanto sigamos produciéndola. Se genera así la constante necesidad de sentir esta estimulación o lo que es lo mismo, una adicción. Este proceso es el mismo proceso que origina la adicción a las drogas o el alcohol. Está dentro de las denominadas adicciones sin sustancia. Mire, hay muchos estudios que dicen que ver pornografía genera, oiga bien, la misma cantidad de dopamina que la heroína cuando es usada. Así de fuerte. Heroína. Por eso es importante no exponerse a la pornografía. Pues porque muchas personas sienten ese placer y el cerebro va a seguir ordenando, mira, te sentiste bien, hazlo de nuevo, te sentiste bien, hazlo de nuevo, te sentiste bien, hazlo de nuevo. Como el ejemplo aquí, ¿no? Cuando uno come, si uno va a un sitio y come algo lo preparan bien y te dio un gustazo en comértelo, tú procuras repetir la visita a ese restaurante y pedir ese mismo plato. ¿Por qué? Dopamina. Y el cerebro te dice, oye, eso estaba bien bueno, cómetelo de nuevo. Y tú vas y te lo comes de nuevo. Hay muchos desencadenantes que nos pueden generar la adicción a la pornografía. Un ejemplo puede ser la ansiedad. Cuando pasamos por un momento malo, como una ruptura, la pérdida de trabajo o el duelo por la pérdida de algún familiar, los individuos están más motivados a llenar el vacío emocional que sienten y no tienen recursos para manejar la situación, por lo que recurren a calmarse en alguna forma mediante ese sistema de recompensa que explicábamos anteriormente, por tanto, consumir pornografía, ¿verdad? También está comprobado que personas que tienen algún grado de ansiedad terminan refugiándose en la pornografía. ¿Por qué? Por el sistema de placer del cerebro que se activa. Así que eso calma un poco la ansiedad, no porque sea un elemento calmante o ansiolítico, sino porque hay una desviación del enfoque y del pensamiento hacia eso. Y obviamente viendo eso me siento mejor, pues dejo de pensar en aquello. Algunas consecuencias de la adicción a la pornografía, y ya estamos terminando. El consumo de pornografía afecta a todos los miembros de la sociedad, ya sean niños, adolescentes o adultos, y tienen algunos efectos psicológicos y sociales negativos. El consumo de la pornografía en adultos se relaciona con los problemas familiares, el descenso en las relaciones sexuales en la pareja, la insatisfacción sexual y la infidelidad. También la autoestima puede verse afectada por el consumo prolongado de pornografía, pues el no tener las mismas actitudes o cualidades sexuales que los actores puede ser una decepción, perdón, una decepción para el espectador. Tratamiento, cuando ver pornografía se convierte en algo que no podemos dejar de hacer y posponemos otras actividades o obligaciones, convirtiéndola en una actividad principal de tiempo libre, es necesario pedir ayuda a un profesional. Este podría ayudarle a entender la adicción y ver cómo tratarla. Para tratar la pornografía es importante la ayuda profesional. En el paralelo y con posterioridad podrás comenzar a realizar una actividad física con regularidad, a cultivar un ciclo de relaciones sociales y de tener algunas estrategias de control para disminuir tus impulsos. Usualmente aquí se utiliza la terapia cognitivo-conductual. Vamos a cambiar pensamiento, vamos a cambiar patrones de conducta. Yo traté a una persona de una iglesia, cuando estaba haciendo la práctica, que tenía adicción al sexo. Trabajaba en una fábrica de noche. Cuando salía del turno de madrugada, antes de llegar a su casa, paraba, tenía relaciones con una prostituta y entonces llegaba a su casa y eso lo hacía todos los días, de lunes, o sea, los 5 días que él trabajaba, los 5 días lo hacía. Y mientras estaba en la casa, entonces, los días libres, él se cerraba en el cuarto solo, sin la esposa y sin los hijos, a ver pornografía en el televisor o la computadora. Tuve que trabajar con él, trabajé con él 4 meses. No fue fácil porque procurar cambiar los hábitos de una persona es bien difícil, muy difícil. Cuando la persona sabe que tiene un problema, pero no está en la voluntad de hacer los cambios en su vida, y este era uno de los casos. Le recomendé que quitara el cable, que quitara el internet de la casa para que no tuviese acceso, que le diera el celular a la esposa para que en la parte de la data le pusiera un password, cosa de que no pudiera conectarse al internet, o le pusiera un filtro
Le recomendé que cuando saliera del trabajo de inmediato llamara a su esposa estaba consciente de la situación. Y durante todo el camino fuese hablando por teléfono con su esposa hasta que llegara a su casa, a todo se negó. ¿Cómo saber si es adicto una persona a la pornografía? Es posible que si tiene adicción a la pornografía presente uno o varios de los síntomas que se describen a continuación. Prefiere ver pornografía a tener sexo con su pareja. A veces prefiere ver pornografía a salir con su pareja o amigos. Tiene dificultades para pasar un día entero sin ver pornografía. Ha ido cambiando su ocio o actividades recreativas por el consumo de la pornografía. El contenido pornográfico que busca tiene que ser cada vez más intenso. Ve pornografía incluso en los lugares que puede ser un problema, como el trabajo, en una computadora pública y otros similares. Conmigo trabaja un muchacho que lo despidieron. Era adicto a la pornografía y comenzó a ver pornografía en la computadora del trabajo. Eso lo habían advertido y lo siguió haciendo porque no lo podía controlar y terminó despedido. Y por último, la adicción al Internet. Los perfiles de las personas que solicitan ayuda con problemas o trastornos relacionados con la adicción al Internet son variados. Generalmente son los familiares o personas allegadas quienes les sugieren acudir a consulta preocupados por la situación. En Estados Unidos hay muy pocos tratamientos para la adicción al Internet. En Puerto Rico no hay. Donde más hay es en Europa. En Europa, especialmente en Inglaterra, hay un problema sumamente serio de adicción al Internet y especialmente adicción a los juegos online. Hace unos meses leí el caso de un individuo que estuvo 14 años encerrado en su casa sin salir jugando. 14 años. Lo mantenían obviamente sus padres. Salió de su casa a los 30 y pico de años a un programa de ayuda a adicción al Internet. La adicción al Internet, al igual que la adicción a la pornografía, pues requiere, ¿verdad? Que la persona tenga una conducta compulsiva y obsesiva de estar conectado al Internet. Los que padecen de esto, ayer que hubo 6 horas sin Instagram, WhatsApp y Facebook, tuvieron que haber estado ayer a nivel de cortarse las venas o alcarse del poste de frente de la casa. Yo tuve 6 horas de paz, donde nadie me escribió, donde nadie me tagueó en nada. Y hice lo que estoy haciendo todos los días con mi esposa a las 3 de la tarde. Nos vamos todos los días al mall, caminamos por el mall y después nos vamos al food court y nos tomamos un café todos los días sentaditos allí, hablando, desconectados. Y lo hacemos de lunes a viernes. De que todos los días yo me voy con Rosa por ahí, usualmente vamos a un mall, porque la calidad del aire también está malísima y el calor está insoportable. Caminamos todo el mall, hacemos como 2000 pasos y después vamos al food court y nos tomamos un cafecito. Y a veces ella se toma un té y yo un café. Y ayer pues fue una chulería porque estábamos sentados allí, que usualmente cuando yo estoy allí con ella no atiendo nada, ni llamadas ni nada. De hecho, ayer sí recibí una llamada telefónica de trabajo y no la atendí. Le escribí a la persona así por texto, te llamo más tarde. Y más tarde fue que llamé 2 horas después. Así que la adicción a Internet también es un asunto bastante serio. Se estima que la gente ve sus redes sociales cada 5 minutos, le echa un vistazo la mayoría de las personas y obviamente eso es un problema. Yo lo que todavía, con esto cierro, estoy tratando de descubrir un misterio. ¿Por qué si los teléfonos tienen hands-free, ¿verdad? Aunque usted no tenga tal vez bocina, no tenga un sistema de Bluetooth en el carro, pero los teléfonos todos tienen hands-free? Yo todavía estoy tratando de descifrar el misterio de por qué todavía yo veo un montón de gente en la calle hablando por el teléfono y necesitan tener el teléfono aquí mientras guían. O aquí en la oreja mientras guían. O sea, para mí es un misterio sin descifrar. No sé, hoy yo salí a llevar a mi papá a una cita y por el camino vi un montón de gente en esa. Yo siempre en mi carro he tenido, ahora mi guagua tiene Bluetooth, ¿verdad? Pero los carros anteriores que yo tenía no eran tan modernos. Pero yo siempre he tenido un stand para el teléfono, ¿verdad? Y si yo recibo una llamada importante, pues por el handfree, aunque no tenía Bluetooth, yo lo contestaba. No tenía que tener el teléfono en la mano ni en la oreja. Ahora, claro, desde el guía, pues yo lo puedo activar, pero hoy vi tanta gente
con el teléfono en la oreja o aquí frente a la cara, que yo decía, bueno, medité un rato en eso, ¿no? Y dije, bueno, ¿será que la gente necesita tener eso como una sensación de control? Tengo el teléfono aquí, yo estoy controlando la conversación, porque yo la puedo cortar cuando quiera, no sé. Tratando de descifrar la mente humana, que es bastante compleja. Pero les digo eso porque lo mismo que pasa con el Internet, ¿no? Usted ve a la gente guiando y tiene que estar viendo Facebook a cada rato a ver si contestaron algo, si le dieron like a lo que escribieron, y eso es sumamente peligroso. Así que terminamos con este tema. Ya lo que nos queda básicamente es un mes. Vamos a estar ahora en octubre. Vamos a estar hablando de los trastornos en los niños y vamos a hablar de algo final de cómo estructurar servicios de consejería en la iglesia. Y ya en noviembre, a principios, tal vez a mediados de noviembre, ya hemos terminado. Así que ya estamos en la recta final. Muchas Seguimos, bendiciones. gente. Amén. Bendiciones, que descansen. Un abrazo a todos. Se les quiere mucho y de gratis. Igualmente, igualmente, bendiciones. Ok, cuídense.